Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Esta noche damos gracias a Dios por su presencia, permitirnos estar nuevamente en comunión. Amén. Esperamos que haya tenido una semana bendecida, próspera. Esperamos que tanto usted como su familia esté gozando de bendición, de buena salud. Gracias por acompañarnos. Aleluya. Nos gozamos de poder compartir nuevamente el mensaje de la palabra. Seguimos hacia adelante, predicando la palabra a través de las células, a través de nuestros servicios de Santa Cena, cada primer domingo del mes, a través de las redes sociales. Amén. Forzándonos por cumplir con el llamado de expandir el reino de Dios en la faz de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Amén. Capítulo 3, verso 14. El mensaje a la iglesia, la Odisea. Amén. Apocalipsis 3, verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Oramos, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Bendice, Señor, cada hogar, cada lugar, cada recinto donde tu palabra penetre, donde tu palabra llegue con el mensaje de esperanza, con el mensaje de salvación. Bendice nuestras vidas, fortalécenos, vivifícanos. Envía, Señor, tu Espíritu en esta hermosa noche. Envía tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Que podamos entender las cosas, Señor, que tú nos enseñas y nos revelas. En el nombre poderoso de Jesús. A ti damos toda gloria, toda alabanza y toda adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Entendemos, mis amados hermanos, por la palabra y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, que como iglesia tenemos la misión que cumplir en la faz de la tierra. Para cumplir con esa misión necesitamos estar preparados, estar capacitados, estar en condiciones de poder llevar a cabo esa labor conforme al plan de Dios. Porque de eso se trata, hacer las cosas conforme al plan de Dios. No lo que nosotros queremos hacer o podemos hacer o quisiéramos hacer, sino conforme a lo que Dios ha establecido y lo que Dios nos ha enviado a hacer para la gloria del Señor. Amén. Con eso en mente, vemos la necesidad de la iglesia de ser avivada. Vemos la necesidad de la iglesia de experimentar un avivamiento. Aleluya.
Vamos a vivir los tiempos de la última cosecha. Todo lo que estamos pasando en este tiempo no es casualidad. Después de todo esto vendrá una cosecha abundante de almas antes de la venida del Señor. Amén. Pero también la iglesia tendrá que experimentar una visitación para poder alcanzar el sueño de Dios de llenar la tierra del Evangelio de Cristo, para poder entender con exactitud el plan y el propósito de Dios. Amén, aquí en la faz de la tierra. En primer lugar vamos a definir qué significa avivamiento. En inglés, revival. La palabra avivamiento significa volver a la vida, revivir, renovar. La palabra renovar, que en inglés es renewal, nos da a entender dar nueva vida, volver a un estado original, un despertar, desenterrar algo que ha estado enterrado, que había estado enterrado. Amén. Ahora, algo muy importante entender es que el único que puede producir un avivamiento es el Espíritu Santo. Amén. A veces hablamos de coros o alabanzas de avivamiento. Hay alabanzas que pueden ser el producto de un avivamiento espiritual, pero ningún canto, ninguna alabanza en realidad puede producir un avivamiento. O sea, no hay coro de avivamiento. El único agente que puede producir un genuino avivamiento es el Espíritu de Dios. Amén. Ahora tenemos que distinguir entre un avivamiento genuino y una simple emoción, o sea, un avivamiento a nivel del alma nada más, un avivamiento almático. Hay avivamiento almático y hay un avivamiento espiritual. Amén. El avivamiento almático afecta a nivel del alma, afecta el área del alma, o sea, la mente, las emociones. Amén. Es causado por circunstancias externas. Amén. Y es fugaz, es pasajero, es circunstancial. Amén. Es un asunto de emoción, más que en realidad una obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del hombre. O sea, el avivamiento espiritual afecta el área del espíritu, donde está la conciencia, la comunión. El apóstol Pablo dijo: con mi espíritu sirvo a Dios. Amén. Ahora, el avivamiento espiritual es producido por el Espíritu de Dios. Amén. Y esta es la razón por la cual es llamado avivamiento espiritual. Y afecta al hombre interior. Bendito sea el nombre del Señor. En el tabernáculo encontramos, amén, una tipología muy interesante con respecto, que ilustra más bien las áreas por las cuales el hombre está constituido, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el tabernáculo encontramos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados, divididos por el velo. También había un velo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar, amén, santísimo. Ahora, el atrio simboliza el cuerpo del hombre, el lugar santo simboliza el alma, el velo simboliza el corazón del hombre y el lugar santísimo simboliza el espíritu. Amén. Entonces, ¿dónde es que se produce ese avivamiento? ¿En qué área, amén, comienza el avivamiento? El genuino avivamiento comienza en la conciencia del hombre. Amén. Comienza en la conciencia del hombre. La conciencia está en el espíritu del hombre.
Entonces el verdadero avivamiento comienza en el área del espíritu. Amén, no del alma, en el área del espíritu. Entonces, esa conciencia, dijimos, opera en el área del espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Si vemos en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, versos 20 y 21. Amén. Vamos a ver, amados hermanos, que dice la palabra del Señor. Pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de corazón, amén, obviamente no se refiere a ese órgano, amén, que funciona bombeando, haciendo circular la sangre por todo el cuerpo humano. Cuando la Biblia habla del vocablo corazón, amén, se refiere al centro del ser humano, a la fuente, el origen de las motivaciones, de las aspiraciones, de las pasiones, el centro de la formación del carácter, de la personalidad del individuo. Amén. Por cuanto es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. No está hablando del músculo involuntario, ¿ya?, del órgano cardia, repito, que se encarga de circular la sangre por todo el cuerpo humano. Está hablando de la misma esencia del hombre. Está hablando de el centro de la naturaleza del hombre, del centro de su existencia, del centro del alma. Entonces el corazón es la puerta, o punto de contacto entre el espíritu y el alma. Amén. Por eso hacíamos esa tipología del tabernáculo con el cuerpo humano. El lugar, el atrio, el lugar santo, el velo, el lugar santísimo. Amén. Vemos el cuerpo, el alma, el corazón, o sea, la esencia del ser del hombre. Amén. Y el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de ser nacido del Espíritu, cuando hablamos de un nacimiento espiritual, amén, estamos hablando, mis amados hermanos, del hecho de que se nos fue impartida naturaleza divina. Por eso somos hijos de Dios, porque tenemos naturaleza divina. Esa naturaleza divina fue colocada en nuestro espíritu. Amén. Nacimos del agua, nacimos del Espíritu, fuimos engendrados por el Espíritu Santo al reino de Dios y se colocó en nosotros naturaleza divina. Esa naturaleza divina fue colocada en nuestro espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el pasaje que leímos, vemos una iglesia necesitada de ser reavivada. Vemos una iglesia necesitada de un avivamiento. Amén. Primero que menciona en la palabra de Dios es la condición de esta iglesia. En el pasaje que vimos, la condición de esta iglesia. Amén. Dice que esta era una iglesia tibia. No era una iglesia fría, no era una iglesia caliente, ardiente, amén, con una temperatura espiritual elevada. Era una iglesia tibia. Amén. Era una iglesia descuidada. Amén. Era una iglesia que había caído en la rutina, en el formalismo. Amén. Una iglesia donde
no había una profunda comunión con el Señor, y esa tibieza los había llevado a una condición carnal. La vida espiritual es muy similar a la vida física en el sentido de que depende mucho de lo que nosotros hacemos para tener una vida física saludable. Depende mucho de lo que nosotros hacemos para tener una vida espiritual saludable. O sea, esta era una iglesia que no tenía una vida espiritual saludable. Le dice el Señor, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. A Dios no le gustan los tibios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. O sea, era una iglesia en una condición espiritual deplorable. La evidencia de eso, de su condición, amén, es la condición en que está. Su condición espiritual se evidenciaba, amén, en las evidencias negativas que esta iglesia tenía. Por ejemplo, dice el Señor, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, estás desnudo. Esas eran las evidencias de que esta iglesia estaba en una condición espiritual que no era agradable delante de Dios. Amén. Había puesto su confianza en lo material, había puesto su confianza en el orgullo, en el yo, en la autosuficiencia. Amén, porque cuando uno descuida su vida personal con Dios, Cristo deja ser el centro de la vida de uno. Y empieza uno a confiar en lo que tiene, en lo que ha estudiado, en el cheque que recibe, en la posición que según uno ocupa. Amén. Sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia, a pesar que tú dices que eres rico y que no te falta nada, no te das cuenta que eres desventurado. Quiere decir, no era una iglesia donde había gozo, donde había contentamiento. Una condición espiritual miserable, de pobreza, de ceguera espiritual, de desnudez. Amén. Entonces, viene la exhortación, por tanto, verso 18, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Amén. El oro habla de pureza. Oro refinado, oro fino, oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras en la Biblia tienen que ver con conducta. O sea que esta era una iglesia que había caído en la carnalidad, había caído en actos carnales, en el descuido. Amén. Y Dios le dice, compra de mí vestiduras blancas. O sea, las vestiduras blancas, el lino fino, nos habla de santidad. Nos habla de pureza, de una conducta agradable delante de Dios. Le dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que habían actos pecaminosos encubiertos en esta iglesia. O sea, es una iglesia en una condición deplorable, espiritual deplorable. Muy parecida a la de muchos cristianos en el tiempo que vivimos hoy. Una santidad de apariencia. O sea, vístete de lino fino, le dice Dios, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, quiere decir que espiritualmente estaba desnuda, o sea que su conducta era una conducta que era desagradable delante de Dios. Posiblemente había caído en pecados ocultos, amén, en hechos carnales. Y esa santidad es una santidad que no agrada a Dios. La verdadera santidad no es una santidad de apariencia, donde canto coritos, donde me congrego, amén, donde ofrendo de vez en cuando, hago esto, hago aquello, pero sin embargo practico las obras de la carne. Amén. Tengo amistad con el mundo. Amén. No vivo una vida de santidad genuina, no busco el reino de Dios y su justicia. Es una santidad de apariencia. Por eso Jesús condenaba y censuraba a los fariseos constantemente, porque eran gente que vivían de esa manera, aparentando ser santos. En realidad no lo eran. Amén.
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. O sea, era una iglesia que había caído en la ceguera espiritual. Amén. Dice un refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se habían caído en una ceguera espiritual, que esto es lo peor de una condición espiritual deplorable, que uno no se da cuenta de la condición en que está. Eso es lo peor de todo. Amén. Que uno no se da cuenta, que uno no puede ver la situación en la cual se encuentra y por tanto no hace nada al respecto. Pero entonces viene la exhortación del Señor donde le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Amén. Y este verso 20 es muy significativo con respecto al tema que estamos desarrollando. Le dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Amén. El asunto de abrir la puerta es un asunto de la voluntad del hombre, de la voluntad humana. Amén. Es el asunto de quebrantar el corazón del hombre. Amén. Nosotros tenemos voluntad. El Señor nos dice, te voy a tirar la puerta. ¿Ya? Aunque no me abras, te la voy a tirar. Nos dice, si abres, yo entraré. El Señor dice, si alguien abre, si la persona abre la puerta, el Señor promete entrar y cenar con él, dice la palabra. Amén. Bendito sea en el nombre del Señor. Nosotros debemos usar la voluntad que Dios nos ha dado para buscar su presencia. Amén. La voluntad que Él nos ha dado para desear alcanzar una vida abundante, para anhelar un futuro mejor. Amén. Debemos usar la voluntad para hacer las cosas que nos convienen hacer, para hacer lo que Él nos manda en su palabra. Debemos usar nuestra voluntad para buscarle. Amén. Para adorarle en espíritu y en verdad. No es forzado. Jesús no fue obligado a la cruz, si no, no hubiera sido sacrificio, hubiera sido ejecución. Hay una gran diferencia. Voluntariamente puso su vida. Él mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Aleluya. Entonces viene el Señor, dice, aquel que está en una condición deplorable, Dios le dice, abre la puerta, usa tu voluntad. Amén, muévete, busca mi presencia, abre la puerta. Amén. Entonces la voluntad es el centro del corazón, o sea, de la actitud del hombre, de lo que uno hace o no hace para la gloria del Señor. Entonces, abrir la puerta es simbolismo, amén, de rasgar el velo, de romper el velo que existe entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre el alma y el espíritu. Aleluya, muy importante eso. Amén. Es rasgar el velo que dividía el lugar santísimo, amén, que es el espíritu del hombre, y el lugar santo, que es el alma. Veamos Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor. Poderoso versículo de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del ser humano. Amén. Las intenciones del corazón. Aleluya. Note qué importante es este versículo de la palabra de Dios. Dice que la palabra es una espada cortante que penetra lo profundo, amén, del hombre hasta dividir su alma y su espíritu, con el propósito de romper el corazón del hombre, de rasgar el velo, con el propósito. La palabra de Dios es una
espada de los filos que penetra hasta lo profundo del ser humano. Amén. Con un poder tal de separar el alma del espíritu. Amén. De romper el velo que divide el alma y el espíritu del hombre. Amén. O en otras palabras, con el propósito de romper el corazón y producir un quebrantamiento con el objetivo de que la gloria de Dios, la Shekinah, por medio del Espíritu Santo, amén, inunde al hombre interior. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esto es un genuino avivamiento espiritual. No es un asunto de emoción. Amén. Eso es un genuino avivamiento espiritual, un despertar interno en el hombre interior. Amén, aleluya. Es un verdadero avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando la palabra de Dios penetra en el corazón del hombre, mueve su voluntad. Amén. Lo impulsa a buscar la presencia de Dios, al genuino arrepentimiento, a la consagración, a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Aleluya. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso es que vemos que el reino de Satanás está empeñado en impedir que el creyente estudie, que el creyente tenga lectura de la palabra de Dios. Amén. Porque sin la palabra de Dios, el creyente va a ser una persona espiritualmente desnutrida. Sin la palabra de Dios jamás vamos a poder ser. Amén. Los siervos, las siervas, los hijos que Dios pretende que seamos. Sin la palabra, el poder de la palabra de Dios, nunca vamos a tener, mi hermano amado, un encuentro genuino con el Señor. No vamos a experimentar el quebrantamiento. Amén. No vamos a experimentar nuestro Gilgal. Vamos a ser creyentes apáticos, creyentes fríos, creyentes indiferentes. Aleluya. Solo aquel a quien le han roto el corazón. Solo aquel a quien la espada de Dios ha penetrado hasta lo profundo de su ser. Amén. Y le han roto el corazón y ha traído a su vida quebrantamiento, dolor por el pecado, un deseo ardiente de cambiar. Por eso hay tanta gente que tiene anhelo de cambiar de vida. Siguen sus mismas mañas. Ellos dicen que están en el Evangelio, pero siguen en sus mismos malos hábitos, en su mismo orgullo, en sus mismas obras de la carne. Amén. Viven, mis amados hermanos, en sus malas actitudes, en la falta de carácter, la falta de integridad. Es necesario experimentar la circuncisión del corazón. Amén. Por el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es el poder extraordinario de la palabra de Dios. Por eso el diablo se empeña. Que el creyente mengua en la lectura, en la meditación de la palabra. Amén. Aún vemos artimañas de Satanás trabajando para que, por ejemplo, la lectura de la Biblia en las escuelas no se lleve a cabo y en otros ámbitos también. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el diablo sabe, amén, muy bien, que la palabra de Dios, repito, es una espada de los filos que alcanza a dividir el alma y el espíritu con el objeto de iluminar e inundar el alma de los individuos con la vida de Dios por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Cuando viene el quebrantamiento, cuando se quita, se rompe el velo, cuando el corazón es roto, es quebrantado, es cuando se puede entrar al lugar santísimo. La presencia de Dios está en el lugar santísimo. La presencia de Dios no estaba en el atrio. El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, no estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro sumo sacerdote que rascó el velo y, amén, nos dio acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, solamente con un genuino avivamiento, solamente experimentando un quebranto poderoso de corazón por la palabra de Dios, se puede experimentar un verdadero avivamiento. Aleluya. Amén. No hay otra manera. La iglesia necesita un avivamiento. Necesita experimentar ese quebrantamiento, esa operación poderosa del Espíritu Santo en su corazón. Amén. Que lo lleve a experimentar un cambio de vida, que lo lleve a un despertar. Veamos otro pasaje paralelo si vamos al libro de Esdras. Amén. Esdras capítulo 1. Amén. Dijimos anteriormente que avivamiento, uno de los significados del avivamiento es un despertar. Dice la Biblia: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Eso es un avivamiento. Amén. El avivamiento se produce cuando viene un despertar al espíritu adormecido. ¿Cuántos creyentes adormecidos no habrán en este tiempo que estamos viviendo? Amén. Gente descuidada, gente distraída, gente olvidadiza, olvidando la palabra, sin comunión con Dios, sin conciencia de los tiempos peligrosos que vivimos, sin conciencia de lo vital, de lo crítico que es la comunión con Dios, la vida espiritual, sin conciencia de que el destino del hombre depende, amén, de la condición espiritual en que se encuentre. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. ¿Qué sucedió cuando este hombre experimentó ese despertar espiritual, ese avivamiento? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aleluya. Bueno, solo el despertar de Dios mueve la voluntad del hombre hacia sus propósitos, hacia sus planes, hacia su presencia, hacia el cumplimiento de la gran comisión. Amén. Hacia darle prioridad a la vida espiritual. Hay tanto cristiano dormido en este tiempo, mi amado hermano. Amén. Viviendo un evangelio tan superficial. Amén. Viviendo en una religión más que el evangelio de Cristo. Lleno de pretextos, lleno de excusas. Dándole prioridad a las cosas que no tienen valor antes que las cosas espirituales que son eternas. Amén. E invaluables. Descuidando la familia, descuidando su comunión con Dios, descuidando la palabra. Bueno, necesitamos urgentemente ser avivados como la iglesia de la Odisea. El Señor está llamando, el Señor está tocando la puerta. Amén.
Usemos nuestra voluntad y abrámosle la puerta para que Él entre y tenga comunión con nosotros y nuestras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre el Señor. Ahora, el verdadero avivamiento viene por el Espíritu Santo, no por circunstancias exteriores de emoción, amén, que son pasajeras, que son transitorias, que son fugaces, que pronto se terminan. Hay gente que se emociona mucho en asuntos a veces espirituales del Evangelio, pero la emoción se le pasa rápido. Dicen en mi país es llamará de tusa. Así como se enciende, así se apaga. Pero el verdadero avivamiento persevera, permanece y es vivificado y es mantenido. El fuego es mantenido vivo por la presencia poderosa del Espíritu Santo. Amén. Y la acción tremenda de la palabra de Dios. Aleluya. El Señor Jesús dijo, damos otro versículo de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Falso avivamiento nace de la carne, de lo que el hombre quiere hacer, de lo que está en su corazón, un deseo humanista, amén, que mueve las emociones. Hoy en el evangelio que vimos hoy se manosea mucho el alma de la gente, se tocan sus emociones, con música. No estamos diciendo esto que la música es mala, pero cuando ves en muchos lugares manifestaciones poderosas, se dice del Espíritu Santo, cabe una pregunta. Si quitaras la música, ¿sucedería lo mismo? Cuando a veces ves en reuniones cristianas la gente a veces quebrantada, la gente a veces llorando, otras veces, ¿qué puedo decir? Manifestando una presencia poderosa del Espíritu Santo, bajo cierta armonía, bajo cierta melodía. Ahora, la pregunta es, si quitamos la música, ¿sucedería lo mismo? En muchos lugares, no. No sucedería. La gente se aburriría, la gente se dormiría, la gente se iría o simplemente no llegaría. Ese es un avivamiento almático, falso. El verdadero avivamiento no manosea el alma del hombre. Es a nivel del espíritu. Es a nivel de su conciencia. Es a nivel de la comunión con Dios. Es en el espíritu. Aleluya. Esa es la gente que Dios busca que le adore en espíritu y en verdad. Y no estamos diciendo que en todos los lugares, amén, sucede. Pero en muchos lugares sí la gente es simplemente impulsada por la música, por el show, por lo que está adentro, impulsada a un avivamiento almático, manoseando su alma, sus emociones. Amén. Que si eso no existiera, su comunión con el Señor, su condición hacia Dios sería parecida al de la iglesia de la Odisea, una posición espiritual deplorable. Amén. Que el Señor nos ayude a buscarle, amén, en espíritu y en verdad, y a servirle como Él es digno para la gloria de Dios. Dijo el Señor Jesús también en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Sin música, sin teatro, sin esto, sin lo otro. Amén. Sin puntos especiales. Y no estamos diciendo que esto es malo, hermano.
Amén. No, es malo si ese es el enfoque, si ese es el énfasis. Es malo si eso es lo que me trae bendición. Es malo si eso es lo que me trae el deseo de estar en la iglesia. Entonces, sí es malo, porque entonces eso no es lo que la Biblia enseña. Sin música, sin pulsos especiales, sin cantantes profesionales extraordinarios, amén, sin músicos dotados. Y ojalá que usted me entienda el mensaje. No quiero decir que esto es malo, quiero decir que si ese es el fundamento, estamos mal. Porque sin nada de eso, la palabra de Cristo transformó multitud de vidas. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquel que ha experimentado un avivamiento genuino se goza con la alabanza, se goza en la presencia de Dios, se goza en los puntos o los números especiales. Y más que todo, se goza en la comunión con Dios y en la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuánta gente hemos visto que en alabanza está saltando, está dando vueltas, está brincando, está remolineando? A la hora de la predicación se está durmiendo. Bueno, eso no es un avivamiento, ni es una condición espiritual agradable delante de Dios. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la que penetra hasta lo profundo del ser del hombre, a partir del alma y el espíritu, discernir las intenciones del corazón. Amén. Bendito sea Dios. Busquemos un verdadero avivamiento. Oremos por un genuino avivamiento, para que Dios use nuestras vidas y los pecadores se conviertan a Él, como dijo el rey David. Busquemos un genuino avivamiento. No nos dejemos llevar por la emoción, por el sensacionalismo, por la bulla nada más, por el lucerío. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Si tenemos un genuino avivamiento, si en nuestro corazón está el deseo de buscar la presencia de Dios, de apartarnos del pecado, de vivir en justicia, en santidad, de tener amor por la palabra, de deleitarnos en los mandamientos de Dios, entonces todas las demás cosas van a añadir a la hermosura de la santidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude. Abramos la puerta. El Señor está tocando. Amén. Abramos la puerta. Dejemos que Él entre, cene con nosotros, nosotros con Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor y tengamos una comunión genuina con nuestro Padre Celestial para la gloria de su nombre. Oremos esta preciosa noche. Ahí donde está, incline su rostro, hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu bendición, te amamos, te bendecimos, que tú eres grande, eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Recibe toda gloria, toda honra, todo poder y toda majestad. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, Señor. Oramos, Espíritu Santo, por un avivamiento genuino, sobre todo en nuestras vidas, comenzando con nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en la ciudad, Señor, donde tú nos has puesto, donde nos has establecido, donde nos has enviado. Sopla, Espíritu de avivamiento, Espíritu Santo. Trae un avivamiento real y genuino. Aleluya, que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, que mueva nuestra voluntad, que despierte nuestra conciencia para la gloria de Dios Padre, para que podamos, aleluya, hacer la voluntad
de nuestro buen Dios, para que podamos cumplir con su propósito en la faz de la tierra, agradarle y servirle como Él es digno, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo mensaje. Amén. Un abrazo. Hasta la próxima.